Bueno, pues estamos encantadísimos de tener hoy aquí con nosotros a una persona muy, muy especial, de la que nosotros aprendimos mucho. Ahora la conoceréis, pero solamente quiero indicaros que, como veis ahí en pantalla, tenemos una intérprete. La entrevista de hoy va a ser una entrevista interpretada. Corín va a hablar en su lengua nativa, que es el inglés, y nosotros le preguntaremos en español. Y tú podrás oír las respuestas en español para que, bueno, pues todas las personas que no dominan el inglés o que son intérpretes o traductores de otras combinaciones puedan también entenderlo. Así que nada, empezamos con la primera pregunta, Ruth. Perfecto, vamos allá. Bueno, Corín, eres una de las personas más conocidas en el planeta en el ámbito de la traducción, pero bueno, queríamos que te presentaras un poquito y nos dijeras quién eres, dónde vives y trabajas, qué servicios prestas de traducción, interpretación y en qué combinación de idiomas trabajas, por favor. Great. Yeah, most importantly. Sí, lo más importante, muchísimas gracias por invitarme. Me llamo Corinne McKay, trabajo inglés, francés, trabajo y vivo en Boulder, California, en el oeste de Estados Unidos. Trabajo de freelance desde 2002 y además de mi trabajo de traductora e intérprete, doy clases y escribo libros, y también soy presidenta de la Asociación Estadounidense Traductores. Esto fue hasta el 2019. Gracias por invitarme. Bueno, es un enorme placer tenerte. Como te decía, nosotros hemos aprendido mucho de ti. De hecho, una de las cosas que te escuchamos decir con mucha frecuencia es que los traductores freelance no prestamos demasiada atención al marketing y a las ventas. Y que, bueno, pues que la mayoría de los traductores que dedicamos entre muy poco o casi nada de nuestro tiempo a buscar clientes. ¿Por qué crees que sucede esto y por qué es tan importante hacerlo, buscar clientes? Well, I always Bueno, say siempre digo if you ever meet a freelancer who que says, si conoces a un autónomo the part of this job que that dice que la parte que me encanta is de managing esto business, es la parte de gestión del negocio, and the bueno, part that I really struggle with is the no creo que language, suceda. then like No creo que digan que en lo que lo pasan mal es en la parte de las lenguas, ¿no? No deberían ser traductores en ese caso o intérpretes. all go into this job Todos nos metemos en este trabajo porque nos encantan las lenguas, esa parte nos gusta, y no necesariamente porque sepamos cómo llevar un negocio, porque seamos buenos en ello. Así que para la mayoría de nosotros no es la parte que nos gusta o que se nos da bien. Por tanto, hacemos lo mínimo. But here's the good news. Lo bueno, hay una buena noticia. Lo bueno 90%, es que more, actually more. So believe me más when I tell you, I've been teaching business classes for other translators llevo dando clase de traducción más de 15 años, y la gente me cuenta la verdad sobre su negocio freelance, y cuando les pregunto qué es lo que haces en cuanto a marketing activo, más del 90% no hace nada en absoluto. Me dicen, bueno, pues si se pone en contacto conmigo un cliente, pues le respondo, o si veo una oferta de trabajo que parece interesante, pues a lo mejor les mando el currículum, pero aparte de eso no hago nada más. Por eso decía que la buena noticia es que si haces más de eso, algo más, entonces vas a hacerlo mucho mejor que el 90% de los autónomos, que los traductores autónomos. Entonces, el 90% de estas personas están traduciendo lo que les llega al correo electrónico, no están buscando el trabajo que les gusta. Así que si tú sí que lo haces, no es tan difícil distinguirte de los demás, de la mayoría de los traductores e intérpretes. Con un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Es muy fácil destacar. Quizá es el mensaje, ¿no? Así es, exactamente. Claro, estamos totalmente de acuerdo contigo. Es una de las máximas que también
decimos nosotros, no te puedes quedar sentado esperando a que te venga el trabajo, hay que salir un poquito y estamos totalmente de acuerdo. Tus inicios, Corinne, no fueron fáciles en el mundo de la traducción. ¿Nos podrías contar un poquito cómo fue ese primer año de lanzarte al mundo de la traducción y cómo conseguiste tus primeros clientes? Sure. If I can do it, Pues anyone can mira, do it. si yo pude hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? En 2002 acababa de tener un bebé así de chiquitito. She's going to turn 20 in 2 weeks. En 2 semanas cumple 20 años, pero bueno, yo tenía un máster en francés y un bebé. Y ya está, no tenía nada más. I had never run a business before. Nunca había llevado un negocio, Not a ton of translation experience, no but I tenía had mucha experiencia en el mundo de la traducción y quería encontrar un trabajo en el que pudiese trabajar desde casa y utilizar el francés, al menos mientras mi hija fuese pequeña. Me encantaba la traducción y empecé con eso, pero el primer año, um, en tiempos de Mari Castaña, había muy poca información sobre cómo llevar un negocio de traducción. Había recursos de la parte lingüística, pero apenas nada en la parte que tiene que ver con la administración del negocio. a paper phone book. Entonces teníamos una guía de teléfono de papel, así que cogí la guía, la abrí And started calling y empecé a llamar a translation agencies. todos los negocios que salían en la sección de traducción, a todos los de Colorado y pregunté, bueno, ¿qué tengo que hacer para trabajar con vosotros en francés e inglés? Así que si yo empecé por eso y me fue bien, pues tú también puedes tener éxito en la traducción. Things got better. Las But no, cosas fueron mejorando. No fue fácil. Mi primer año, a lo mejor mandé 400 postulaciones de trabajo y tardé más de un año en tener unos ingresos full time, por así decirlo, solamente de la traducción. Sí, qué interesante esto que nos cuentas, Corinne, porque es revelador y es tan importante el mensaje para los traductores que vemos en nosotros hoy en día, que quieren mandar unos poquitos currículum y ya tener grandes clientes. Eso es muy difícil. En 2 meses. Claro, hay que, bueno, el esfuerzo, es que esto es tan importante que estrellas como tú, porque así lo consideramos del mundo de la traducción, mandes este mensaje de esfuerzo, de superación, de que al principio nada es fácil, Paciencia. que hay que tener paciencia, que hay que saber esperar a que también te lleguen las cosas y no rendirse. Hoy en día ven y claro, fíjate qué bien le va ya, pero fue duro el inicio, igual que para nosotros. Nosotros comenzamos en un momento de crisis absoluta, con un bebé, 2008. sí, con un bebé a punto de nacer y toda la familia diciendo, pero ¿qué hacéis? Y madre mía, no os vais a poder vivir de esto, ¿no? Y entonces este mensaje que mandas es importantísimo y te lo agradecemos un montón que una persona de tu envergadura pues comente cómo fueron los inicios con tanta honestidad, o sea que te lo agradecemos de verdad. Nosotros decimos muchas veces que nuestra profesión es una carrera de fondo, es una maratón, no es un sprint, porque los resultados no llegan inmediatamente. Hay que tener paciencia y ser como el corredor de fondo que va despacito y demás. Pero te queríamos preguntar, porque nos interesa mucho, ahora que hemos conocido también tus inicios, nos interesa saber quiénes son ahora tus mejores clientes y cómo los has conseguido. Cuéntanos un poco cómo es tu cartera de clientes actualmente Sure. y de dónde han venido. Yeah. So, Pues a ver, en todo este tiempo, mi negocio ha ido evolucionando. Ahora también hago interpretación. En 2018 comencé a estudiar para certificarme como intérprete judicial y en el 2020-2021 hice un máster en interpretación de conferencias. Y ahí la diferencia
for about 80% es que en la traducción el 80% de mis clientes son directos y en interpretación es al revés. El 80% son agencias y solamente el 20% son clientes directos. Así que me da la sensación de que tengo una buena panorámica de cómo es el mercado for those two services en are. general, tanto de las agencias como de los clientes directos. I would say for all of my Diría clients, entonces que para todos mis clientes 50% just cold marketing, applying to agencies, el 50% diría que es marketing frío, por así decirlo, conectar con ellos por LinkedIn, por ejemplo, mandarles mi información y luego el otro 50% es el boca a boca o gente que me encuentra, gente a la que le llega mi nombre a través de otro traductor, otro intérprete o encuentra mi página web. Entonces, 50-50, diría yo. Qué bueno. Qué interesante. Oye, Corinne, en tu primer libro, How to Succeed as a Freelance Translator, un auténtico bestseller mundial que ha ayudado e inspirado a miles de traductores, incluidos nosotros, por supuesto. Para nosotros es Fue, un... creo que uno de los primeros libros que Sí, leímos cuando si no el empezaba. primero, yo creo que... Uno de los primeros, sí. La primera edición. Y lo tenemos como, vamos, como una joya. Entonces, ha inspirado, como te digo, a miles de traductores. ¿Qué te motivó a escribir este libro? yeah, so now when I think back, Pues ahora, pensándolo, I started freelancing in 2002 and pienso, I bueno, empecé en el 2002 in 2006. y escribí It was pretty la primera edición o publiqué la primera edición en el 2006, un poco rapidito. is there just was not La that much information realidad, sin embargo, es que no había mucha información específica how to run business para el mundo de la traducción en lo relativo a cómo llevar un negocio como autónomo. La industria lingüística de las lenguas es bastante específica doesn't apply to us because we have the y lo que internet. se aplica a los autónomos en general no se aplica a nuestro sector en particular porque tenemos un perfil un poco internacional. Entonces pensé, si esto para mí ha sido una dificultad, supongo que hay mucha más gente que también está teniendo dificultad con esto y como sabéis vosotros perfectamente, que comenzasteis vuestro negocio también cuando teníais niños pequeños, cuando tienes Because they sleep a lot. niños pequeños, They go to bed at 7 o'clock. a partir de las 7 pues tienes tiempo porque se van a dormir. Estás un poco como metido en casa, no puedes salir mucho y cuando la gente me pregunta cómo pudiste hacerlo teniendo un bebé, pues mira, fue fácil porque estaba en casa, no podía salir demasiado, así que pensé, bueno, si tengo estas preguntas, si me hago estas preguntas, seguro que otras personas también se las están haciendo. Y parece que era cierto, ¿no? Porque ha vendido más de 15.000 copias It might not be the best book out y there about quizás no sea el mejor libro sobre traducción autónoma, pero sin duda fue el primero, al menos que yo sepa. Sí. No había libros que hubiesen tratado eso antes. Y desde entonces, pues ha habido 2 ediciones más. Una pionera, Corinne. Sí. Sí. Luego has Sort of, escrito, yeah. luego Sí, has más o escrito menos. más libros. Dejaremos debajo de este vídeo los enlaces a tanto a How to Succeed como a este último de Finding and Marketing to Translation Agencies, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy de búsqueda de clientes. Este ya es específico sobre buscar clientes en agencias. Y bueno, tengo que decir además como adelanto que Corinne estará con nosotros en octubre dando un webinar específico sobre este tema, un webinar mucho más amplio sobre cómo buscar clientes en agencia, que no te lo debes perder. Pero bueno, aquí hablas mucho del mercado de agencias y queríamos preguntarte y que nos vayas adelantando. ¿Por qué es tan importante el mercado de las agencias de traducción para los traductores freelance? Y si tú crees que es el mejor sitio para empezar a buscar clientes. Yeah, so
I enjoy working both for A mí agencies me and gusta trabajar para agencias y también para clientes directos, para los dos. Y siendo realistas, la mayoría de los traductores van a comenzar a trabajar para agencias because you don't know what you don't porque la verdad es que hay cosas que no sabes projects. sobre gestionar proyectos de The hard traducción. part, I think, about working Así for que lo direct difícil clients is you do a lot of things other than del translate. trabajo para clientes directos es que hay que hacer muchas otras cosas, aparte de traducir per Don't se. know how to manage those other Entonces, a lo mejor no sabes gestionar esos otros aspectos. Un cliente te viene y te dice, mira, queremos traducir la página web. Parece muy sencillo, But those of us who have pero been translating for a while know los que llevamos traduciendo unos años, pues mira, no es nada how are we fácil. going to get the text off the website? ¿Cómo vamos a sacar el texto de la página web? On the same page or ¿Va a different? estar el español y el inglés en la misma página, en páginas diferentes? ¿Qué vamos a hacer con todos los enlaces? Link to a video. Are you Si llevamos un enlace a un vídeo, hay que traducir el vídeo también. translated text back on the website? ¿Cómo vamos a volcar otra vez la traducción en la web? El tema es que con la agencia, si la agencia es de calidad, tú solamente tienes que traducir y la agencia es la que se encarga de todas esas otras cosas. Y las agencias te encuentran los clientes también, que esto es muy, muy bueno, claro, porque los que trabajamos tanto con agencias como con clientes directos sabemos que trabajar con ellos y encontrar clientes directos es mucho trabajo. At least for some time. Así que yo creo que la mayoría de los traductores empiezan a trabajar con agencias y, diciendo la verdad, siendo sincera, me gusta trabajar con agencias, encuentran buenos clientes, traducciones interesantes y una vez que tienes más experiencia, vas a ir encontrando agencias que te pagan tu tarifa, pero trabajar con agencias siempre es una cosa interesante porque simplemente tienes que traducir en lugar de llevar todas esas otras cosas, todos esos aspectos que no son la traducción. Y una cosita más, ¿dirías que es un poco más fácil encontrar clientes de agencia cuando estás empezando que encontrar clientes directos? Overall, I think En general, diría que sí. En primer lugar, traducir para clientes directos supone tener una especialización directa, porque si no, no sabes muy bien a quién dirigirte, a quién vender. Cuando trabajas con una agencia, lógicamente todo el mundo tiene que tener algún tipo de especialización, pero al trabajar con una agencia, o al menos lo que yo hacía al inicio, es ver lo que me mandaban y decir sí o no. So it was easy to tell them I didn't do that. Por ejemplo, médico o técnico, pues yo no hacía y era fácil decirles, pues no lo hago. Ahora mismo mi especialización es desarrollo internacional y esto es una cosa que cuando comencé a traducir ni siquiera sabía que existía, pero bueno, una de las agencias con las que trabajaba me dijo, mira, tenemos unos clientes finales que son ONGs, mira a ver si estos textos te interesan y si es algo que te puede interesar traducir. Así que no sé si es más fácil, pero no es tan difícil encontrar bastantes agencias a las que enviar el currículum o simplemente encontrar las agencias locales y darles una visita, hacerles una visita. No es tan difícil. Whereas I think for a Sin lot of embargo, translators, when they start wanting to work with direct clients, cuando quieres empezar a trabajar con un cliente directo, to think es más difícil, hay más esfuerzo implicado porque tienes que pensar quién es tu cliente, dónde se encuentra, cómo encontrarlo. Entonces, las agencias en ese sentido son más fáciles de encontrar. how would I Dónde connect? encontrar una agencia de traducción, cómo contactar con ella, no es difícil en absoluto. Sí. Claro, nos lo has explicado tan detalladamente que yo creo que has contestado la siguiente pregunta, que era cuál es la diferencia del mercado de cliente directo y el mercado de las agencias. Lo has explicado perfectamente porque, bueno, hayas ido un poco desgranando la facilidad o dificultad de encontrar esos primeros clientes, el tipo de gestión que conlleva. Lógicamente, con una agencia es menor y cuando es un cliente directo, pues lo tienes que hacer tú todo. O
sea que... Pero a lo mejor puedes ahondar un poquito en cuál es la diferencia, cómo se diferencia el trabajo del freelancer cuando estás trabajando para una agencia y para un cliente directo. Sure. Sí, So, one thing I tell people a una cosa lot que suelo decir mucho agencies and direct clients es que aren't las agencias y los clientes directos different. no son mejores o peores, son simplemente You have to distintos. accept Mm, the realities Simplemente tienes of the que clients that you aceptar work with la realidad del cliente con el que trabajas y no tienes que enfadarte ni volverte I loca. sort of feel like sometimes people get Hay angry veces que la gente se when the enfada agency isn't the one doing the translation con la because they get agencia a lot of the money. Well, yeah, they are porque no traducen, pero sí que se llevan mucho yes, dinero. Pues sí, efectivamente se llevan mucho dinero, because they're finding the clients and pero dealing es with the porque clients encuentran al every single cliente, day and issuing em, quotes and dealing with, hacen los you know, presupuestos, projects that consiguen que have los clientes paguen, un applications proyecto que from tiene different translators. tropecientos archivos, pues tienen que dividir el trabajo entre varios traductores. mm, Al mismo tiempo también Know anything la about gente se enfada de que porque los clientes no saben nada de lo que significa traducir. Pues claro que no saben, porque no son traductores, ¿no? so I think that to me, uh, Entonces, when you work with agencies, you al have to trabajar con agencias, tienes que aceptar make a mm, lot of the money from the project, but que las agencias se ultimately llevan mucho dinero del proyecto, translate pero te liberan de todo lo with demás que direct no es clients, la you have traducción. to accept Y that cuando you trabajas do a con lot clientes of directos, other tienes que aceptar que translation, haces muchas otras cosas que no son solamente traducir, and those are pero te van still, a pagar, I feel bueno, like es esperable que te clients and paguen direct mucho clients, to mejor. me personally, Entonces, aren't worse or better. They're just para different mí no son people mejores o peores clientes, son simplemente distintos. spend a mm. lot of time and Y me energy parece que being angry hay gente que se enfada demasiado y se irrita at things demasiado that are just, por that's the way cosas it is. And que if es que you son don't like it, así don't y work ya with that está. Y person. si no te gusta, pues no trabajes con ese tipo de clientes. Sí, es lo que hablábamos el otro día de este sistema ya que se ha instalado de me quejo por todo. Entonces, pero ya no solo en el mundo de la traducción, en la vida en general hay que quejarse un poco menos y aceptar las realidades y ser un poquito más feliz, porque si uno se queja de todo, las tarifas bajas, te pones a pensar, bueno, pero tú te mueves para buscar mejores clientes, haces algo. Entonces nosotros somos muy de decir no tanta queja y Más venga, trabajo. pon de tu parte más trabajo, más paciencia y más todo, que se puede llegar muy lejos, pero también hay que trabajarlo. Sí, y quejarse un poquito menos. Es muy bueno para la salud quejarse Yes, you menos. guys are doing the right thing. Exacto, lo estáis haciendo fenomenal. Gracias, Corín. Mira, para terminar, aunque en octubre en el webinar nos vas a dar muchos, muchos buenos consejos para adentrarnos en el mercado de las agencias, pero si tuvieras que, para dar dos tips, si tuvieras que elegir dos tips o dos ideas que poder lanzar a un traductor freelance que está empezando y quiere dirigirse al mercado de las agencias, ¿cuáles serían esos dos consejos que le darías en este momento? Yeah, so the two things I would Las say, dos cosas que diría son, you have to follow up. So tienes que dar seguimiento al contacto. send out all La these gente se imagina que vas a mandar agencies these days, you 8.000 apply on their currículums, website, fill out a bunch of forms, que vas a rellenar un montón de formularios en las páginas web de las agencias y que al día siguiente te van a empezar a mandar proyectos alucinantes. follow up. Y no, Sometimes hay que dar seguimiento al contacto, muchas so veces hay que hacerlo varias veces. And then I would Entonces, say dar if you're really seguimiento. looking, Y otra cosa ways to también es contact agencies encontrar via the formas back de door. contacto a So través de la you puerta de can atrás, look por así for project decirlo. managers on LinkedIn Entonces, buscar a los them project and managers en say, LinkedIn, here's my language Ujú. combination, here's my contarles specialization, cuál es tu especialización, cuál es tu combinación lingüística, decirles via que has LinkedIn. On mandado tu LinkedIn, currículum. you can send a 300 En character LinkedIn puedes mandar un mensaje de connection unos request, and 300 300 characters is actually a lot. caracteres. So in 300 characters, Y you en could esos say, 300 caracteres puedes decir un montón de cosas. Puedes decir tu combinación lingüística, tu especialización y decir que has mandado el currículum. Simplemente quiero dar seguimiento a mi candidatura para ver si estaréis interesados. Creo que esas son cosas que se pueden hacer para tener más éxito.
Entonces, mandarles currículums, dar seguimiento, utilizar las formas de contacto que tengan en la página web y buscar a personas concretas con las que Ujú. poder entrar en contacto para poder trabajar con esa agencia. Es muy buena estrategia. De hecho, nosotros en el Club de los Grandes Traductores dimos un webinar específico hace creo que 3 o 4 meses sobre cómo buscar clientes en LinkedIn y sin necesidad de comprar la versión de pago, sino con la versión gratuita y a través de los mensajes internos, a través de los segundos contactos, pues se pueden buscar personas del sector con las cuales contactar y es una vía muy buena que sabemos que a muchas personas del club les está funcionando. O sea que, bueno, en la semana de la traducción también dejaremos este vídeo sobre cómo buscar contactos en LinkedIn. O sea que los que estáis viendo este vídeo, espero que os aproveche y os sirva muchísimo. Nada más, Corín, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor tenerte hoy aquí con nosotros y nos va a encantar tenerte en octubre en ese webinar de 1 hora de duración sobre cómo buscar clientes en agencias. Es un placer muy grande y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Corín, un placer. Nos ha encantado tu entrevista, hemos aprendido muchísimo en un ratinín, así que se preparen para la próxima charla que nos vas a dar, súper interesante. Te mandamos un beso muy fuerte y muchísimas gracias por ser una inspiración para todos. Thank you for inviting me. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me ha encantado y espero veros en octubre. Nos vemos en Estados Unidos, Senata. Adiós, chao.